Bienvenidos al curso, mi nombre es Pablo Delgado, soy docente de anatomía de la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad. En esta primer clase veremos y repasaremos la estructura anatomohistológica de la piel, definiremos cuál es el concepto de heridas, las clasificaremos, también veremos los principios básicos de asepsia y antisepsia y conoceremos las normas básicas de bioseguridad. Empecemos. Cuando hablamos del sistema tegumentario, estamos hablando principalmente de la piel, más allá de que el sistema tegumentario engloba otros tejidos que nosotros denominamos membranas corporales. Cada una de estas membranas cumple una función específica y tiene una estructura histológica particular. Pero como les decía, cuando hablamos del sistema tegumentario, normalmente hacemos referencia a lo que es la piel. Ustedes sabrán que la piel, habrán visto en histología y en anatomía, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es lo que nos permite, en cierta forma, separarnos y aislar nuestro medio interno del medio externo. ¿Cuál es la proporción que tiene esta piel dentro de nuestro cuerpo? Bueno, nosotros sabemos que en los adultos la piel ocupa una superficie alrededor de 2 metros cuadrados y pesa entre 4 kilos y 5 kilos. Histológicamente, la piel consta de dos partes principales. La porción más superficial, más delgada, la capa que es la que está en contacto directo con el medio externo, a lo cual nosotros denominamos la epidermis. Y la parte más profunda y gruesa de la piel, que corresponde al tejido conectivo denominado dermis. Por debajo de la dermis encontramos lo que nosotros denominamos el tejido subcutáneo, que no forma parte de la piel. A esta capa nosotros denominamos hipodermis, por debajo de, y que está constituido básicamente por tejido areolar y tejido adiposo. Cuando nosotros mencionamos la capa más externa, que corresponde a la epidermis, nosotros estamos hablando de una serie de capas celulares que tienen como célula insignia al queratinocito. Desde la capa más profunda de esta epidermis, que es la capa basal, ahí encontraremos a estos queratinocitos que son células productoras de queratina. Esta queratina no es una proteína que se exporta fuera de esta célula, sino que queda dentro del interior del citoplasma celular, lo que hace que se vaya acumulando ese producto de esta célula. A la capa basal le corresponde por arriba el estrato espinoso, luego el granuloso y luego el lúcido, para terminar en lo que nosotros denominamos el estrato córneo o la capa córnea. Esta capa córnea representa básicamente a los queratinocitos que han muerto y han quedado con todo el contenido de queratina, generando esta capa de resistencia muy importante dentro de lo que es la capa epidérmica, que es este estrato que divide o separa el interior de la piel del medio externo. En cambio, la dermis, que es la segunda porción de la piel y es más profunda, nosotros sabemos que está constituido por tejido conectivo denso e irregular, con gran cantidad de tejido colágeno y fibras elásticas. Esta red, completamente entrelazada, le da la propiedad de resistencia a la tensión a la piel. La dermis también puede estirarse y, gracias a estas fibras colágenas y elásticas, recuperarse con cierta facilidad. Como les decía, es una capa mucho más profunda comparada con lo que es la dermis y también se la puede dividir en dos capas histológicas. Estas dos capas histológicas son la región papilar, que es la porción más superficial de la dermis y que es tal vez la porción más pequeña
de esta capa, y la porción reticular, que es la más profunda y es la que se lleva la mayor parte de la constitución de la dermis. En esta capa reticular nosotros vamos a encontrar las células adiposas, en parte, vamos a encontrar folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, las glándulas ceruminógenas, que es las que van a dar y lubricar en parte a nuestra piel. La hipodermis, también llamada fascia superficial, es una capa de tejido conjuntivo, conectivo, laxo, que une la piel con los otros órganos subyacentes, por ejemplo, los músculos. Esto hace que permite que la piel se pueda deslizar sobre estos órganos y generar una dinámica del movimiento. También sabemos que en esta región vamos a encontrar básicamente células adiposas. La cantidad de células adiposas van variando de acuerdo a la región corporal donde nosotros estemos y el estado nutricional, obviamente, de la persona. Y sabemos también que es un lugar donde la irrigación es profusa, y esto nos permite a nosotros tener algunas consideraciones clínicas cuando hacemos, por ejemplo, aplicaciones de algunos fármacos a nivel subcutáneo. Cuando nosotros definimos a una herida, sabemos que una herida es una lesión traumática causada en el organismo por medios físicos y caracterizada por la interrupción de la continuidad normal de las estructuras blandas del cuerpo. Las heridas pueden ser solo superficiales, alterando simplemente las capas de la piel, o más profundas a ellas. Las heridas pueden ser producidas por una incisión, tal vez a veces las incisiones quirúrgicas también son heridas, las laceraciones, los traumatismos por algún objeto afilado, o la laceración que se forma a partir de un golpe que genera un moretón, desgarro, fractura o lesión que queda por debajo de la piel o del músculo o de los tendones o de algún órgano. Nosotros veremos acá simplemente heridas que son más bien superficiales y que no comprometen compartimentos o cavidades corporales. Obviamente que el tratamiento de las heridas es sumamente importante porque se rompe esta barrera que es la piel, y esto permite el ingreso de microorganismos que pueden colonizar a dicha herida y eso afectar y complicar justamente este traumatismo. Nuestro deber es poder protegerla adecuadamente y subsanar y tratar de mantenerla lo más limpia posible en el proceso que veremos más adelante, que es la cicatrización. Dentro de la clasificación de las heridas, en este cuadro podemos ver que podemos verlos desde distintos aspectos: la naturaleza de la lesión, la profundidad, la temporalidad y el grado de contaminación o no contaminación de dicha herida. Cuando clasificamos las lesiones, también las podemos clasificar según el mecanismo causal. Entonces ahí entra en lo que es la incisión, cizallamiento, contusión, quemaduras, mordeduras o ulceración. Vamos a ver mejor estas clasificaciones. Como les decía, podemos clasificarlas según el aspecto de la herida. Lesiones que son contusas, sin bordes netos, incisivas o cortantes con bordes netos, punzante, atricción o aplastamiento de un segmento corporal, avulsión, arrancamiento o amputación, acolgajo tangencial de la piel, abrasiva o erosiva, quemaduras químicas o térmicas. También podemos clasificarlas según el compromiso de otras estructuras no cutáneas, en heridas simples,
que no tienen compromiso, y complicadas con compromiso de vasos, nervios, cartílagos, tendones o músculos. También podemos clasificarla según pérdida de sustancia, sin pérdida de sustancia, con pérdida de sustancia. Esto quiere decir con pérdida de parte de la región lesionada o sin pérdida de estructura anatómica de esa región lesionada. También podemos clasificarla según si penetra en alguna cavidad o compartimento. Por lo tanto, hay heridas no penetrantes y heridas penetrantes. También podemos clasificarlas según el grado de contaminación, en heridas limpias, con menos de 6 horas de evolución, con un mínimo daño tisular y no penetrantes, y aquellas que son sucias, que tienen más de 6 horas de evolución, penetrantes o con mayor daño tisular, o sea, con daño del tejido. Cuando hablamos de heridas contusas, estamos hablando de heridas ocasionadas frecuentemente por elementos romos. Esto quiere decir que no son elementos filosos. La solución de continuidad se produce por agentes traumáticos obtusos que casi siempre actúan sobre un plano duro subyacente, que normalmente son los huesos. Los bordes se encuentran irregulares, a veces desvitalizados, donde se puede ver pérdida de sustancia en el contorno que corresponde a la lesión. La fuerza de aplastamiento genera muerte celular y daño y suministro de sangre en el tejido subyacente. Para tener en cuenta, el compromiso de nervios y vasos puede repercutir obviamente en la reparación. Todo depende del grado de contusión de dicha herida. Las heridas por cizallamiento o desaceleración o aceleración son heridas causadas por objetos que rompen la cohesión entre la unión del tejido superficial, o sea, entre la piel y el tejido celular subcutáneo. Es una laceración en la cual las capas de la piel se separan de este tejido subyacente y esto provoca que los vasos sanguíneos que encontramos ahí se rompan y esto provoque una inapropiada vascularización de la piel y del tejido blando. Las lesiones tendrán bordes dentados irregulares, fíjense en la imagen donde se ve ese corrugado que nosotros tenemos de la piel, y la piel tendrá un aspecto moteado donde el relleno capilar será difícil de ver. Con respecto a las heridas incisivas o cortantes con bordes netos, estas son heridas causadas por objetos obviamente bien afilados, que generan un daño en la piel con baja disrupción del aporte sanguíneo y con bordes bien definidos. Estas heridas sanan rápidamente por primera intención, en el caso de ser suturadas rápidamente. Heridas punzantes. Estas heridas son causadas por un instrumento agudo, como puede ser un punzón, puñal, aguja, clavo. Estas heridas, al igual que las anteriores, tienen poca disrupción dentro de lo que es el tejido, es muy puntual, no hay tanto sangrado y sanan rápidamente por primera intención en caso de ser suturadas. Avulsión, arrancamiento o amputación. Estas heridas se producen por la extirpación de un segmento corporal, como puede ser el caso de la pérdida de una falange, como el ejemplo que mostramos en la imagen. Heridas a colgajo. Estas heridas de corte tangencial a la piel, donde vemos que la piel queda unida por una base. En estos casos la circulación sanguínea está muy comprometida, más aún si la base de la herida fuera más distal y el vértice más proximal. Mordeduras. Estas lesiones pueden ser causadas tanto por animales como por humanos. Estas heridas deben ser consideradas altamente contaminadas, requiriendo normalmente un tratamiento antibiótico específico según
los microbios orales de la especie que haya causado la mordedura. Heridas abrasivas o erosivas. Una abrasión es una herida superficial, por lo tanto solo afecta la capa epidérmica. Esto quiere decir que es una lesión sumamente superficial. Esto se produce básicamente por la fricción o el rozamiento de la piel contra una superficie más áspera. La gravedad de la lesión dependerá de la extensión de la herida, de la fuerza del impacto, ya que en este caso se asociaría con una gran cantidad de inflamación de la región y la curación será mucho más lenta según la extensión. Quemaduras. Estas heridas son causadas por una fuente de calor o por contacto directo con agentes químicos sobre la piel. Las quemaduras tienen su propia clasificación en función a la profundidad que afectan. Grado 1 afecta a la epidermis, grado 2 superficial afecta a la epidermis y la parte superficial de la dermis papilar, grado 2 profundas afecta a la epidermis y la dermis papilar sin afectar faneras profundas, y grado 3 es la destrucción de todo el espesor dermoepidérmico con afectación del tejido subcutáneo, vasos, nervios y hasta puede llegar al plano muscular. También hay una clasificación según la extensión, según la región corporal que esté afectada. A esto se lo conoce con la regla del 9 de Wallace. Se ve en la figura. Cuando hablamos de los síntomas básicos que podemos encontrar dentro de lo que es una herida, tenemos que hablar de el dolor, la inflamación, la hemorragia, la disolución de la continuidad del tejido y la pérdida de sensibilidad local. ¿Cuáles son las consecuencias de una herida? Bueno, los riesgos de infección, las lesiones subyacentes y, obviamente, la secuela cicatrizal. Cuando hablamos y definimos la cicatrización, sabemos que es un proceso de curación que deja como resultado una cicatriz o una escara. Cuando hablamos de cicatriz, nos referimos básicamente a la masa de tejido conjuntivo fibroso, secuela de un proceso inflamatorio o de la curación de una herida. La cicatrización termina siendo un proceso altamente complejo y regulado y es fundamental para la mantención de las funciones de los distintos tejidos que fueron afectados por una herida. La cicatrización se compone de una serie de eventos concatenados de forma coordinada y que compromete a células, moléculas y procesos químicos regionales. Tipos de cicatrización. El mecanismo de cicatrización dependerá de la naturaleza de la injuria, o sea, de la lesión, así como del tejido comprometido. Hay una cicatrización epidérmica o superficial y hay una cicatrización profunda. Hablamos de tejida superficial o de herida superficial cuando esta solo afecta a la epidermis, mientras que las heridas profundas se encuentran afectadas la dermis y tejido subcutáneo. Si bien la naturaleza de la injuria puede ser similar, la vía de cicatrización dependerá de los estratos afectados. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Bueno, nosotros distinguimos 4 fases: homeostasis, inflamación, proliferación y remodelación. En la etapa de homeostasis, en el momento donde se produce la injuria tisular, se produce también daño vascular que desencadena una serie de procesos que tienen como función prevenir el sangrado y promover la homeostasis regional, con la liberación de distintas sustancias vasoactivas que lo que van a provocar es la reducción del sangrado, así como también se liberan factores que provocan una respuesta inflamatoria, tales como las quimioquinas y factores de crecimiento. La segunda fase corresponde a la inflamación, cuyo objetivo principal es eliminar cualquier patógeno o material extraño y de alguna forma mantener o contener este daño a una área circunscripta y bien delimitada. Para eso
se precisa la acción de diferentes células de la sangre, los glóbulos blancos, como son los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos. Le sigue la etapa o la fase proliferativa. Esta tiene como objetivo sintetizar distintas sustancias y estructuras para poder comenzar a reparar el daño causado por esta herida. Y la última fase corresponde a la remodelación o maduración, también se lo llama. A esta última fase tiene como objetivo madurar el tejido hasta que llegue a su forma más óptima, y esto nos permite a nosotros poder generar un tipo de célula bien diferenciada con depósito extracelular bien organizado. También podemos clasificar a las cicatrizaciones según tipos: de primera intención, de segunda intención y tercera intención. Cicatrización en primera intención. Corresponde a la aproximación de los bordes de la herida mediante un mecanismo exógeno, tales como suturas o adhesivos. Es la característica herida de bordes netos y limpios. El objetivo es disminuir el área de apertura de los bordes y tiene un tiempo de cicatrización menos prolongado. Cicatrización de segunda intención, conocida como cierre por granulación. Es la característica herida de bordes amplios o con alto riesgo de infección. Se caracteriza por un cierre espontáneo, sin usos métodos de acercamiento, por lo que este tipo de herida tiene una fase de proliferación mucho más prolongada. Obviamente que también tendrá un tiempo de cicatrización mucho más prolongado. Cicatrización tercera intención. Es una combinación de tipos anteriores. Se la conoce también como cierre primario diferido. Es utilizado cuando en la primera instancia no se puede realizar un cierre primario. Esto trae aparejado una alta probabilidad de infección. Se permite la granulación del tejido y luego, cuando mejora la herida, recién se realiza ahí un cierre primario. Se emplea en heridas traumáticas extensas. ¿A qué denominamos cicatrización patológica? Bueno, se denomina así cuando se alteran los procesos químicos, celulares o ambientales de una herida, produciendo una herida crónica, defecto ulcerativo y exceso de tejido cicatrizal, a la cual nosotros denominamos cicatriz queloide o cicatriz hipertrófica. Asepsia. Cuando definimos este procedimiento, tiene como objetivo eliminar los microorganismos presentes en los objetos o superficies inanimados, o sea, inertes. De esta forma se evita que los microorganismos se conviertan en fuentes de contaminación. Para lograrlo debemos evitar la contaminación por vía aérea, evitar la contaminación por contacto y evitar la contaminación por siembra. Las principales técnicas de asepsia son la limpieza, el lavado profundo, la desinfección a través de productos químicos o esterilización a través del autoclave para la eliminación de todo tipo de microbios. La antisepsia se define como un procedimiento cuyo objetivo es eliminar o disminuir la cantidad de microorganismos presentes en los seres vivos que se encuentran sobre la piel o mucosas de nuestro cuerpo. Esto lo logramos cuando, por ejemplo, lavamos una herida. Para la antisepsia también se utilizan productos químicos derivados de alcohol, clorhexidina o el yodo. Los términos asepsia y antisepsia son parecidos, que en alguna ocasión pueden llegar a traer alguna confusión. Ambos procedimientos son aplicados dentro del entorno donde hay presencia de microorganismos y nosotros debemos reducir al máximo con el objetivo de no poner en riesgo la salud de las personas cuando se contaminan las heridas. Bioseguridad. Denominamos así al conjunto de medidas tendientes a minimizar el riesgo de adquisición y transmisión de enfermedades infecciosas entre el personal de salud, los pacientes
y la comunidad. Cuando nosotros realizamos procedimientos dentro de la práctica médica, nosotros debemos asegurarnos la eliminación de los desechos clínicos. Para ello debemos disponer de receptores de restos quirúrgicos biocontaminados. El material cortante o punzante que nosotros utilicemos lo eliminaremos a través de contenedores que nosotros denominamos descartadores, que son especies de cajas plásticas de paredes sólidas muy bien identificados. ¿Qué son los anestésicos locales? Los anestésicos locales son fármacos capaces de bloquear de forma reversible la conducción del impulso nervioso en cualquier parte del sistema nervioso a la que se apliquen, originando una pérdida de sensibilidad y siendo la recuperación de la función nerviosa completa una vez finalizado el efecto de dicho fármaco. El uso de una analgesia efectiva es imprescindible para la realización de procedimientos dolorosos en la práctica habitual en la atención primaria de la salud. ¿Cómo se clasifican los anestésicos locales? Bueno, hay dos grupos, las aminoamidas y los aminoésteres. Dentro del primer grupo, la más conocida es la lidocaína. Dentro del segundo grupo, la benzocaína o la procaína son también los más conocidos. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de estos anestésicos locales? Bueno, la aplicación tópica, la infiltración local y el bloqueo de nervios y troncos nerviosos.